Gracias. Tengo ya en línea Zoom al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatman, nuestro primer invitado de esta semana aquí en Noticias 180 Minutos. Y tuve un intercambio vía WhatsApp con el ministro la semana pasada y es por eso que lo invitamos a que viniera aquí al programa con todo respeto, aprecio que le tenemos, y él aceptó la invitación porque dio unas declaraciones a algunos medios de comunicación donde decía que si se derogaba la ley 462 no iba a existir el recurso, el dinero para pagar las jubilaciones, las pensiones, y que recordáramos lo que pasó en febrero, donde se tuvo que pedir a la Asamblea Nacional de Diputados una especie de traslado de partida para conseguir el dinero para pagar las pensiones a los panameños. Y yo me preguntaba, y por eso quiero que el ministro nos los explique a todos, y como si usted fuera ministro, maestro de kinder, recuerde que no todos los panameños están en sintonía con temas de carácter financiero, económico y actuarial. Ese es un punto muy importante. Entonces ustedes los economistas tienen un lenguaje que a veces la gente no comprende. La pregunta sería, ¿cómo logra en marzo, cuando se refrenda la ley, que la Caja tuviera los recursos para hacerle frente al pago de las jubilaciones y no tener que ir de vuelta a la Asamblea Nacional de Diputados a buscar recursos para pagar? Y que, ¿por qué entonces, si se deroga la ley o se reforma, nos sentamos a ver, a revisar, entonces no va a haber plata para pagarle a los jubilados? Explíquenos eso, señor ministro. Muy buenos días. Muchas gracias, Álvaro. ¿Cuándo te digo no a las invitaciones? Aquí estoy yo siempre al pie del cañón, como decimos en Panamá. Tengo que reconocer que sí, es así. Y siempre en la mayor disposición de escuchar. Y yo estaba escuchando a quien hablaba antes que yo. Aprender, todos los días aprenda. Y ver cómo podemos mejorar las cosas que tenemos. Hagamos un poco de historia. Las últimas reformas que se han hecho en el país fue una a inicio de los 90 y la otra en el año 2005. Ambas reformas fueron parciales, duraron pocos años. La última del 2005, yo creo que era de todos conocido desde hace 15 años, de que las reformas que se habían hecho no eran de carácter duradero. Y pueden escuchar, y creo que lo dije muchas veces contigo, Álvaro, en múltiples entrevistas, en televisión, en radio, en Zoom, desde hace años. No me dejarás mentir de que yo decía, ese sistema como se reformó, eventualmente nos va a llevar a problemas. Pero como dicen, eso es como arar en el mar, ¿no? Ahí nadie le paraba bola a las cosas que uno decía, hasta que, ese es el cuento del lobo, hasta que el día llegó el lobo y me dicen, no es que me mentían, pues, si se vienen diciendo hace 10 años, 15 años de que esto iba a pasar, pero nadie le prestaba atención. Sencillito, ¿por qué iba a pasar esto? Hubo gente que tuvo una visión, para mí eran unos genios, hace 100 años, que crearon estos sistemas en el cual los trabajadores, por las cuotas que pagan los trabajadores, se sustentaba la jubilación de un beneficiario, en un mundo completamente distinto. Familias grandes, desafortunadamente vivíamos menos. Era una aritmética realmente comprensible, o sea, eso era belleza, y se generaba suficiente para ahorrar. El mundo nos cambió. En los últimos 50, 60 años ha cambiado dramáticamente. Las familias son cada vez más pequeñas. Gracias al avance de la ciencia, vivimos mucho más. O sea que ese esquema, que es como una pirámide que se ha ido invirtiendo, donde los trabajadores sosteníamos a un beneficiario, el mundo cambió. Eso no es sostenible en ningún país del mundo. Ni uno. Cíteme uno. Un país del mundo donde ese sistema, que es mal llamado solidario, porque de solidario no tiene nada, es un sistema técnicamente llamado de reparto. Se reparte la responsabilidad. No hay ninguno en el mundo hoy en día que funciona tal cual. Más miren, busquen el sistema de pensiones que para usted sea más exitoso. Y no le va a salir ni un sistema que tiene esa definición. Es decir, Panamá, vamos a decir, estamos en el planeta Marte, nosotros vamos a ser distintos y vamos a probar
que las matemáticas en Panamá son distintas a las matemáticas del resto del mundo. Que aquí el cambio de crecimiento de la población y el envejecimiento en Panamá es distinto que en el resto del mundo. Pues no, realmente no estamos en Marte y la realidad prueba lo distinto. ¿Qué pasó en febrero? En febrero no hubo un traslado, sino que teníamos dos sistemas. Uno, que tal cual acabo de mencionar, mal llamado solidario, no sé de dónde sacaron ese nombre, lo que es reparto, donde se reparten las cargas, donde ya estaba la pirámide invertida, que tenía ahorros, bueno, tenía un saldo negativo, y los ahorros, las pensiones se estaban pagando lo equivalente a una cuenta de ahorros. Y eventualmente sabíamos todos que esa cuenta de ahorros se iba a agotar. Por eso, la urgencia de modificar el sistema. Y en efecto, en febrero ya se acabó el último dólar de esos ahorros. Y no hubo que hacer un traslado de partida, porque la ley no lo permite legalmente. Se tuvo que aprobar una ley para que todos los contribuyentes, todos los que pagamos impuestos, el ITBMS, el impuesto sobre su casa, el impuesto que quiera poner cuando le descuentan de su cheque, para subsidiar y pagar esa pensión que ya se había quedado sin cuenta de ahorro. Eso fue lo que se hizo en febrero y se iba a tener que hacer todos los meses. Existía otro fondo, que es el mixto, que tenía una pequeña parte de reparto que acabo de describir y otra de cuenta individual, que fue muy mal diseñado. Porque inclusive iba a dar jubilaciones menores al sistema viejo de reparto, donde se entregaba una jubilación equivalente a $6 por cada $10 de salario promedio, 60%. ¿Qué se hizo? En esta reforma se escuchó por meses a todo el que quiso presentar propuestas. Yo me senté, yo escuché, no muchas presencialmente, pero por televisión, por radio, por internet, escuché prácticamente todas las propuestas. Tengo que decir que de 10, probablemente de 10 oradores que hubo, 7 u 8 se invirtieron su tiempo en hablar de todas las cosas que sabemos que nos duele el seguro social, pero muy pocos presentaron ideas de cómo resolver el problema. Si todos llegábamos y nos quedamos, tal cosa me molesta, tal problema, bueno, el oyente anterior, que comparto totalmente los problemas, pero fíjense que el oyente anterior no mostró una sola idea de cómo resolver esos problemas. Yo vengo de otra escuela de pensamiento. Igual que todos esos 9 de cada 10 panameños hablaron, que describieron las dolencias, todo lo que nos molesta, todos los problemas, hombre, yo sí presenté múltiples ideas de cómo resolverlo. ¿Se aprobó algo que fuera igual a las ideas que yo propuse? No, en lo absoluto. Algunas partes de lo que yo propuse. Pero en un sistema democrático donde tenemos una asamblea por la cual yo no necesariamente voté por todos los diputados que están ahí, obviamente, pero es lo elegido por los ciudadanos. Esa es la democracia. Y yo he aceptado lo que ahí se ha aprobado, aunque no es necesariamente lo que yo hubiese querido. Yo no vengo a esa escuela de pensamiento donde o se aprueba lo que yo quiero, como dicen, o me llevo la manilla, la pelota y el bate y aquí nadie juega. Yo sé que eso no funciona. Eso lo único que nos lleva es a la violencia y al caos, y no funciona. Y nuevamente, yo me pregunto, mencióname un país donde un problema de este nivel de complejidad se soluciona de forma permanente peleando en las calles versus conversando. Aquí conversamos como por 9 meses y se oyó de todo, e inclusive la ley incluye un montón de elementos que fueron propuestos en esa mesa, con los cuales yo estoy en desacuerdo, pero ahí están. Una de las cosas, por ejemplo, que se fusionaran los sistemas, el mixto, se juntaran el mixto y el de reparto. Se juntaron, tal cual habían pedido muchos de los que hoy en día protestan. Dijeron que no se aumente la edad de jubilación, ahí está, no se aumentó la edad de jubilación. Pidieron que no se aumente la cuota del trabajador, ahí está, no se aumentó la edad de la cuota del trabajador. Que se aumente la cuota de los empleadores, de las empresas y del gobierno, ahí está, sí se aumentó. Lo otro que dice, que no se privatice el seguro social, ahí está, no se privatizó. Es más, fue más que el sistema anterior, ahora hay mayor restricción a la inversión. Es decir, por ejemplo, yo propuse, hay un caso del sector público que ha tenido gran éxito y lo pueden buscar, SIACAP, del Estado, de funcionarios públicos, de trabajadores del sector privado,
¿por qué no usamos ese que ya sea un caso de éxito? Y dice, no, porque eso es privatizar. Ve y pregúntale a un empleado público que usted conozca, ¿cómo le ha ido a usted en el CIACA? ¿Cómo le ha ido con los ahorros? ¿Le ha ido mejor que ahorrando en un banco? Ya sea en un banco como el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, un banco privado. ¿Dónde le han pagado más intereses? Pregunte. No se lo voy a decir yo, vaya y pregunte. Dijeron, no, eso no se puede hacer. Digo, perfecto, también se incluyó eso. Y así, vamos uno por uno y se fue incluyendo prácticamente todo. Que aporte el Estado, que significa inclusive los que no están afiliados a la Caja de Seguro Social, que apoyen, que sean solidarios. Se va a aportar casi $1.000 millones todos los años. ¿Qué más solidario que eso? ¿Qué más solidario que eso hay? Ya el gobierno aportó, hizo ese aporte, ministro. Eso se incluyó, lo pidieron, o sea, es decir, si hay alguien lograron que se incluyera en el sistema, pero muchísimas cosas de las que yo recomendé. Y yo lo acepté. Eso es democracia. Ya el gobierno hizo ese aporte de 960 millones al Seguro Social. Y te explico por qué. Excelente tema. Vamos a hablar de eso. Y todavía no me ha terminado de contestar la anterior. ¿Perdón? Todavía no me ha terminado de contestar la anterior. Sí, voy para allá. ¿Ok? Entonces, básicamente, varios de las personas que están protestando en la ciudad de Panamá, en otras ciudades y en Bocas del Toro, bueno, el caso del banano no soy un experto. Ahí sí hubo un tema muy peculiar donde en la asamblea, no el ejecutivo, donde en la asamblea se le hicieron cambios que entiendo yo que no fueron materialmente importantes ni se desmejoraron. Pero esa es otra discusión y eso es un tema más muy especial con el tema del régimen del banano, que se ha propuesto hacer los cambios y no ha habido desafortunadamente un entendimiento entre las partes. Pero eso es otra discusión muy peculiar que no tiene nada que ver, que no tiene que ver específicamente con las pensiones. Es decir, aparte de eso, lo que están protestando, prácticamente todo lo que pidieron está en la ley. Con lo cual, pero muchísimo más de las cosas que yo sugerí y propuse, y yo lo acepté. Yo soy minoría, está bien, yo lo acepto. Así es la democracia. Esas cosas que dicen, a mí lo que más me impresiona, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué engañar a la gente tanto? ¿Y qué se persigue? ¿Se van a pagar menos pensiones? No, las pensiones van a ser más altas. Va a haber, no está cubierto el viudo o la viuda, falso, sí está cubierto. En términos de la protección médica, ¿se quita o se cambia? No se cambia. ¿Aumenta el costo de cotización para las personas? No. Es más, el de los individuales se redujo a casi la mitad de lo que se pagaba antes. Se dio la flexibilidad de cuánto que quieres cotizar. Se introdujo la flexibilidad de cuándo te quieres jubilar. Es decir, yo me quiero jubilar antes, aunque termine con 60%, y yo sé que si trabajo más puedo terminar en 62, o 63%, 64%, pero prefiero jubilarme antes. Antes no existía esa posibilidad. O sea, lo que yo me pregunto a veces es, ¿por qué? Sí, simplemente, ok, dile a la gente la verdad y si no le gusta, estoy de acuerdo, pues no te gusta. No me gusta ese régimen porque no me gusta. Porque simplemente no me gusta el color verde. Yo prefiero el azul. Cada quien tiene su derecho a ello. Ahora bien, ¿por qué decirle mentira a la gente? ¿Por qué engañarla? ¿Qué queremos lograr con eso? Y haciendo eso, en el peor, digamos que genuinamente se quisieron hacer cambios que yo no he visto ninguna propuesta. ¿Eh? Es decir, deróguese no es un cambio, porque si se deroga, regresamos al sistema anterior donde habían dos pilares. Uno, que ya se quedó sin ahorros, dos subsistemas, y otro que se mantenía vigente por largo plazo, pero iba a producir pensiones muy bajas y muy pobres e injustas. ¿Qué iba a pasar entonces con el que no tenía ahorros? Sí, los contribuyentes íbamos a tener que subsidiar eso, pero no en 966. Este año iba a ser más de 1.000 millones. El próximo año más de 2.000 millones. El siguiente año más de 3.000 y así íbamos a ir subiendo, donde probablemente íbamos a terminar pagando, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 veces lo que el canal le produce a todos los panameños por medio del Tesoro Nacional para que todos los panameños subsidiaran esas pensiones. ¿Y por qué ahora sí hay dinero? Ahora ni hablar del sistema mixto que iba a tener jubilaciones aún peores. La pregunta, la primera pregunta, ¿por qué el sistema, si se deroga la ley, queda sin dinero para pagar las jubilaciones?
puntualmente, y la segunda, ya el gobierno hizo el aporte. Porque si se deroga la ley, 960 quedaría millones. vigente, me imagino yo, que, bueno, se deroga y tendrías que retrotraer la ley 51. Y la ley 51 tiene dos sistemas de pensiones, uno mixto y uno de reparto. El de reparto ya no tiene ahorros y tiene un flujo de caja negativo. Mi pregunta es, ¿cómo se va a pagar? Nadie me da esa respuesta. O sea, el dinero del sistema mixto ahora entró como a una caja común en la caja de Seguro Social, y con ese dinero que se está pagando. Es así, que fue lo que propusieron los trabajadores. El sistema mixto está subsidiando el jubilado que me escucha hoy en día, que usted está cobrando su jubilación. Los jóvenes lo están subsidiando, porque ese sistema mixto pasó a mezclarse, a unirse con el otro fondo, y como tiene suficientes ahorros, de esos ahorros le están pagando a usted su pensión. Y los ahorros, y los jóvenes han accedido a eso, porque la manera que se les complementó es decir, ok, se van a usar sus recursos para pagar las pensiones, pero todos los que pagamos impuestos le vamos a aportar, todos sumados, mínimo 966 millones de dólares al año, y si le suman el aumento de la cuota obrero, 1.187 millones, para que se vaya construyendo. Lo que le estamos sacando de sus ahorros se le vaya reponiendo, de manera tal que por los próximos haya suficientes ahorros. Antes era de forma indefinida. Ahora, de la manera como se cambió la ley, dice, lo que vamos a aportar te va a durar 35 años. Si no hace ningún cambio de acá a los próximos 35 años, que es derecho de todos los panameños si no lo quieren cambiar, y en 35 años se vuelve a tener esta discusión, que afortunadamente yo no solo no voy a ser ministro, no sé si ni voy a estar aquí en una conversación con alguien más. Yo voy a estar en otro lado. Espero que en un mejor lugar. O sea que, bueno, es una decisión personalísima de los ciudadanos, si es lo que quieren, y yo la respeto, en un Estado de Derecho, en un régimen democrático, respetando la Constitución. Y el tema del pago del gobierno de los 960 millones, ¿cuándo se va a hacer? ¿Y de dónde va a salir esa plata? Al unirse los sistemas, ya no hay un problema de flujo de caja. Yo te diría que por los próximos 18 años. Entonces, el aporte en ese se tiene que hacer para la cuenta de ahorros. O sea que realmente no tiene por qué tener una fecha. Lo obligatorio es que se haga ese aporte antes que finalice el año. Ya no es un tema como en febrero, porque no hay un flujo de caja negativo. El flujo de caja ya es positivo cuando se unieron los sistemas, tal cual pidieron trabajadores, tal cual pidieron los que se sentaron a conversar sobre el tema. Exactamente lo que pidieron se hizo. Y ahora, este aporte puede hacerse hoy, como se puede hacer el 30 de diciembre. No hace diferencia porque, hombre, te hace diferencia entre la cantidad de días que generas en intereses. Si quieres mirarlo, ya entramos a un tema matemático muy técnico. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De todos los que pagamos impuestos. Así de sencillo. Ok. Todo lo estamos subsidiando. Cada vez que Álvaro y Felipe pagan un impuesto, ya sea impuesto a la renta, o pagamos un impuesto cuando hacemos una compra, o pagamos un impuesto sobre nuestra casa, de allí va a salirse dinero. Es decir, más solidario que eso no puede haber, Álvaro. Digo, explíqueme qué puede ser más solidario que eso. Aquí me dice uno de esos jóvenes que usted dice que estuvieron de acuerdo con lo que se aprobó. Se están gastando el dinero de mi jubilación, me dice. Y otro me dice, si se pasó cuentas personales al fondo común, ¿eso no es expropiación? Excelente tema. Esa es una discusión. Yo fui un gran defensor y lo sigo siendo de esos ahorros y de ese sistema. La respuesta es no. Voy a tratar de explicarlo de manera más sencilla posible. Se elimina lo que técnicamente se conocía como una cuenta individual, como en Chile, por ejemplo. Y se crea un concepto que yo sé que es muy difícil de explicar en poco tiempo, que se llama la cuenta nocional. Nocional. Y búsquelo en el diccionario lo que significa eso. Eso es un sistema que usan pocos países, que ha tenido mucho, yo diría que son los países cuyos sistemas de pensiones son los más robustos. Por ejemplo, el de Suecia, el de Australia, el de Dinamarca, el de Países Bajos. O sea, son países, el de Irlanda, países que tienen un sistema de lo que llaman de cuentas nocionales. Es lo equivalente a que si usted, es decir, el dinero que usted tenía en una cuenta individual,
a través de este sistema de cuotas nacional se le tiene que reconocer y va a estar ahí debidamente reconocido. Ahora bien, ¿cómo se le repone y se le agrega más? Del dinero que ahora mismo usted le está subsidiando a quien se quedó sin dinero, lo vamos a poner el resto de los que pagamos impuestos por medio de ese aporte anual de 966 millones de dólares el primer año. Y más el incremento de la cuota de empleador que suma un total de 1.187. Allí se va a poner todos los años y un poco más el dinero que usted le está prestando a los que hoy en día están jubilados. O sea que el concepto de un subsidio intrageneracional se sigue dando, pero se tiene que hacer un aporte adicional porque cambiaron las características de la población. Antes eran 30 trabajadores que cotizaban por una persona jubilada, estamos hablando de hace 50 años, que vivía mucho menos años. Hoy en día la relación es como 2 trabajadores por cada beneficiario, que gracias al avance de la ciencia vive mucho más. Entonces, ¿cómo cuadramos ese círculo? Entonces tiene que ser subsidiado de una forma solidaria por el resto de los contribuyentes. Respuesta corta, usted no se le ha quitado su dinero, usted se lo está prestando y el resto de quienes pagamos impuestos se lo estamos devolviendo con intereses. Rolando tiene preguntas, pero dígame sí o no a esta que se ha regado, pero como pólvora. Solo un hijo como beneficiario, ¿se ha limitado el número de beneficiarios a la Caja de Seguro Social con esta ley? No, falso, no sé de dónde sacaron eso, y el que lo encuentra en la ley, por favor, me lo muestra. Y cuando escuchan esas cosas, busquen la ley, o dígale, muéstreme en la ley donde dice eso. Falso. Rolando. Sí, buenos días Álvaro, buenos días señor Chapman. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. He estado oyendo el programa completo, muchas quejas, y yo me imagino que en el fondo de estas protestas también hay descontento, un malestar por la forma en que se conduce no solamente el presidente, sino como un órgano del Estado que lo representa, que viene a ser la Asamblea Nacional, parece no ser sensible a las necesidades económicas del pueblo. Pero aparte de eso, yo vengo escuchando y hay mucha desinformación de acuerdo con lo que usted nos está diciendo. Por un lado dicen esto, el gobierno. Pero yo creo, señor Chapman, que faltó un poco de difusión. Faltó difusión para la población. Y hoy día estamos viendo esto, porque es un tira y jala entre lo que dicen las personas que están en las protestas y por el otro lado lo que dice el gobierno. Entonces, el gobierno en este tema ha sido reactivo en vez de adelantarse a los cuestionamientos que vendrían más adelante, porque como usted bien lo ha dicho, el tema de la Caja de Seguro Social es un asunto muy técnico y ya complicado. Dicho esto, yo quisiera saber lo siguiente, señor Chapman. Si bien el gobierno ha decidido hacer aportes para pagar las pensiones, yo quisiera saber por cuánto tiempo va a ser eso así. Eso va a ser permanente, porque el tema aquí es que tenemos ya, el Estado panameño ya paga más de 1.000 subsidios. La señal de Rolando está teniendo problemas. Sí, es probable que sí. Si quieres voy respondiendo eso. Sí, por favor. Con mucho gusto. Primero, vamos, lo comentado al inicio, de que estas protestas puedan ser un reflejo de gente descontenta con el presidente y su gobierno, con la asamblea. Yo creo que es legítimo los ciudadanos estar insatisfechos con sus gobernantes. Yo creo que, y eso yo lo he estado, es más, hay cosas que ocurren en el gobierno, en la asamblea, en el órgano judicial con los cuales yo estoy en desacuerdo y me molestan,
hay cosas que ocurren en los medios de comunicación que me molestan, hay cosas que ocurren en el comercio que me molestan. Ahora, yo veo soluciones y trato de resolverlas. Yo no me inmolo. Ahora, yo sé que yo soy en eso un bicho raro. ¿Por qué? Yo crecí en dictadura y sé lo que costó recuperar, aunque sea una muy imperfecta democracia, un muy imperfecto Estado de Derecho y de libertad, donde en aquella época, si hubiese existido esta tecnología, yo como ciudadano no hubiera podido estar teniendo esta conversación porque ya me lo hubieran cortado. Y probablemente estuviera en la modelo. Muchos ni saben qué era eso. Era otra época y yo lo viví y eso a mí no se me va a olvidar. Dicho eso, yo tengo que ser un defensor del Estado de Derecho. Desde los gobiernos que han sido electos desde el año 89 para acá, probablemente, como dicen los panameños, probablemente yo la pegué en una elección. Ganó el candidato por quien yo voté y muy pocos diputados. Pero eran las autoridades constituidas en la República de Panamá bajo un orden constitucional, Estado de Derecho y régimen democrático. ¿No me gustaban? No. ¿Yo pedía destituirlos? No. Entonces, ¿qué hacía? Porque yo no voté por ellos. Entonces decía, bueno, quienes votaron por ellos, que defiendan su actuar. O sea que escojamos muy bien en lo que queremos, lo que deseamos. Una vez alguien me decía, no, es que este país necesita una dictadura como Singapur, Lee Kuan Yew. Ajá. ¿Qué garantía nos da usted de que nosotros vamos a tener una dictadura como la de Lee Kuan Yew y no como la de Corea del Norte, o no como la de Cuba, o no como de otros países donde son déspotas? Y como decía Churchill, la democracia es lo menos malo de los sistemas políticos que conocemos. Ahora bien, ese soy yo, y yo creo en ello con todas sus imperfecciones. Que los ciudadanos tienen derecho a protestar por las cosas que están inconformes, 100%. 100%. Y este que está aquí siempre va a escuchar de los errores cometidos. Por ejemplo, 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Rolando. Hubo insuficiente divulgación, totalmente de acuerdo, si no, no estuviésemos teniendo esta conversación. Lo reconozco completamente. A pesar de que yo le invertí más horas de las que tiene el día para tratar de compartir y explicar el problema y cómo se planteaba solucionarlo. Obviamente una golondrina no hace verano y faltó muchísimo, 100% de acuerdo. Ahora bien, que haya habido insuficiente información explica por qué paralelamente entonces haya desinformación. Es decir, personas que se leen la ley y yo leo, hoy es lunes, y yo le digo a Rolando, lo estoy leyendo, hoy es sábado. Pero Rolando no va y lo busca y dice que es lunes. La pregunta es, ¿por qué yo le digo a Rolando que es sábado y no que es lunes? ¿Yo qué pretendo? ¿Yo qué busco? Porque si me rebate y me dice, mira, lo que se aprobó, que no fue lo que usted quería tampoco, señor Chapman, había una propuesta mejor para el país, que era ABCD. Yo no he escuchado eso. No sé si ustedes lo han escuchado. Yo nada más he escuchado, deróguese. Ok, si se deroga, ¿qué colocamos en vez de eso? No he escuchado ni una propuesta de eso. La Universidad de Panamá, el rector, ha dicho que muchísimos de los planteamientos que ellos hicieron no fueron considerados. Los de ellos bastante más que los míos. Nuevamente, ¿por qué no hacemos justicia a la verdad? Los de ellos, muchos más que los míos. Y usted no me ve en la calle inmolándome. Porque ese es el sistema. ¿Cuántas aquí? Y el día que deje ser ministro yo voy a escribir cuántas leyes yo he llevado a la Asamblea que han sido cambiadas de forma importante. Y ustedes no me ven. ¿Cuántas veces, Álvaro, tú me has escuchado en este programa insultando, difamando, calumniando? ¿Cuántas? No, nunca. A mí todos los días me inventan, me acusan, a mí, ese a mi no esposa, es su a mis lenguaje, hijas, a mi padre, eso a lo mi mamá, tenemos todos los claro. días. Pero sí hay gente
de bando y bando que utilice ese lenguaje. Ah, bueno, esos son ellos. Yo De no. bando y bando. Es correcto, es correcto. ¿Y eso qué crea? Una destrucción paulatina de la sociedad en la cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Aquí me dice un Y el que joven. me ha escuchado a mí, que me citen. Vayan y busquen personas que a mí me insultan y busquen si yo les respondo con insultos. Yo les respondo, ok, usted me insulta, pero ¿qué propone? Sígame insultando. Usted es de la forma que yo lo acepto. Ante ese insulto, yo propongo que hagamos ABC. Y ante eso me responde con un insulto. Perfecto. Vamos a ver si el insulto resuelve el problema o la propuesta que he presentado. Tampoco la medición de fuerzas que estamos viendo en este momento, que se percibe, resuelve el problema, don Felipe. Yo no lo miraría como una medición de fuerza. Yo en ese sentido soy muy pragmático. Es la primera vez que yo ocupo un cargo público. Yo vengo de un mundo donde yo veo un problema, lo identifico, analizo posibles soluciones y escojo la que pienso que es la mejor solución o la menos mala de las soluciones. Toda la vida tiene costo, hacer y no hacer. Entonces, ante eso yo no lo mido como medir fuerzas. Yo creo que medir fuerzas es como si no fuéramos a la época de las cavernas. Yo lo miro, bueno, medir fuerzas si digamos intelectualmente o de forma inteligente, ok, medimos fuerzas en decir cómo resolver un problema. Entonces, en un sistema organizado, bueno, vamos a votaciones y medimos fuerzas porque Álvaro propone A, Rolando propone B y Felipe propone C. Los electores deciden cuál suena más convincente y cuál no. Y si escogen a Rolando y se van por ahí, yo acepto la decisión democrática que tomaron ellos. Ahora, y Rolando va a tratar de resolver el problema con su planteamiento. Ahora, los tres pararnos en un semáforo y agarrarnos a puñete porque opinamos distinto, le garantizo que no va a resolver el problema. Aquí me dice un joven del sistema mixto, del difunto sistema mixto. Si el que tenía fondos personales se muere, aún antes de jubilarse, ¿su dinero lo heredan los parientes? Por supuesto que sí, hay un beneficiario, sí. O sea, todo lo que ahorró lo recibe ese beneficiario. Quien designe como beneficiario, si es que tiene beneficiario. ¿Eso está en la ley? Está en la ley. Ok. Dice otra Por ejemplo, persona. está el tema y está claramente establecido. Ya mencioné el caso de la viuda. Eso no cambia. Eso no cambia. Recibe el 50% Ahora, de la viuda. Sí. Sí, dice. La respuesta es sí. Ese sistema nocional solo se utiliza en Suecia, Eslovenia, Polonia, Italia, donde la salud es gratuita. ¿Por qué usar un sistema de países que no se parecen a Panamá? Como decimos en panameño, estamos confundiendo la velocidad con el atropello. Pensiones y salud no tienen nada que ver. En el sentido, en Panamá tomamos la decisión de juntarlas en el año 41, lo cual está muy bien. Que el que un sistema sea un desastre no te garantiza que el otro fracase. Ambos se financian de forma distinta. Lo que se cotiza para pensiones va para pensiones. Lo que se cotiza para salud va para salud. ¿Qué es bueno el sistema de salud? No. Ha sido un desastre, todavía continúa siendo malo, es inaceptable como está. Ahora bien, que eso sea así no significa que no debamos darle a los panameños una mejor jubilación. Hay que hacer las dos cosas y simultáneamente, y una cosa no justifica la otra. Es decir, en una requiere un actuario que es un experto en pensiones, un matemático estadístico, que los que miran eso no son economistas, que le diría, hablen con actuarios, expertos en matemáticas y en estadísticas para ver las pensiones. Y en el tema de salud, hablé con expertos en políticas públicas de salud. Yo entiendo mucho más de la parte de matemáticas y estadísticas sin ser actuario. No pretendo ser un actuario y esos son los expertos, pero conozco suficiente de matemáticas para entender las fórmulas que calculan esto y los flujos que producen. No soy un experto en políticas públicas de salud. Para eso escucho a los expertos. Es decir, yo sé cuando sé y sé cuando no sé. Y cuando no sé, le pregunto a los que saben.
Rolando. Micrófono, por favor. Primero, pues, que me respondiera la pregunta de cuánto tiempo se va a mantener el Ah, subsidio. perdón, Rolando. Sí, son tantas preguntas que se me olvidó esa. La forma como está diseñado es sin vencimiento. Es un aporte a los ahorros de forma indefinida. Y va a ir creciendo ese aporte. Sí, va creciendo en función de la inflación. Y lo interesante es, imagínense como si usted comprara una casa y dice, bueno, yo lo que quiero tener es un pago anual nivelado a lo largo de los años. Entonces yo voy a pagar lo equivalente, por ejemplo, a 266 mi cuota. Y yo mantengo ese 1266 por los próximos 20, 25 años. La diferencia es que aquí no se vence porque seguimos aportando. Si lo ajustamos por la inflación para poder que las jubilaciones se aumenten por el costo de la vida. Que inclusive yo no entiendo eso. Algunas personas se han opuesto a que las jubilaciones se aumenten al costo de la vida. Pero si eso es lo que ha estado pidiendo mucha gente todo el tiempo. Yo sí estaba de acuerdo, yo sí estuve de acuerdo con esa propuesta. Pero veo personas que se oponen a eso. No sé por qué. Bueno, aquí nos podemos oponer a todo lo que querramos. Pero regresando a la pregunta, sí, es un aporte que tiene que ser de carácter indefinido para mantener suficientes ahorros a lo largo del tiempo para poder pagar las jubilaciones y para poder tener mantenida la cuenta nacional de cada uno. Ojo, cuentas nacionales no son para sistemas de salud. Búsquelo, se lo puede preguntar a ChatGPT si quiere. Cuentas nacionales es solo para pensiones, no tiene nada que ver con sistemas de salud. Si el gobierno no ha puesto los 960 millones, se están consumiendo los fondos personales del mixto. ¿Cómo esperan que esos fondos rindan? Si se los están gastando, dice este otro oyente. No se lo están gastando. Hoy en día el flujo de caja entre lo que se cotiza y lo que se paga en pensiones es positivo. Y los 966 no son para pagar el flujo, son para hacer que el ahorro sea más grande. El sistema de inversiones propuesto, el que yo fui uno de los proponentes, fuera como el SIACAP, estaría arrojando rendimientos cercanos al 6%, 5 y tanto por ciento. El sistema que se aprobó arroja rendimientos inferiores. Fue lo que se aprobó, es lo que quería la mayoría. Yo no estaba de acuerdo, pero es lo que se aprobó y lo que quiere la mayoría. Eso lo que hace es que en vez de que, sin aumentar la edad, en vez de haber vivido, que el sistema durara 40 años, va probablemente a durar 34 o 35 años. Ahora bien, eso es democracia. No es lo que yo quería, pero es lo que se aprobó. Señor Chapman, veo que este fondo va a ir creciendo a medida que pasen los años, pero esto es sostenible. Y otra cosa más, el asunto del subsidio que va a pagar el gobierno a la Caja de Seguro Social. No es el gobierno, somos los contribuyentes. El Estado, pues sí, el Estado panameño. Está siendo mal visto por las calificadoras. Y probablemente sea un obstáculo en el futuro si queremos recuperar la calificación de riesgo del país. No, eso no es cierto. Y lo invito a que lea, por ejemplo, el último reporte de Moody's y lea también las opiniones de Standard & Poor's y de Fitch, con quienes yo personalmente me he reunido en lo que llevo de esta corta estadía de empleado público que trabajo para todo el pueblo panameño. No sé, 20 veces probablemente con estos. Y este es un tema que se ha hablado, pero en detalle. Todo lo contrario. Si nos critican y nos preguntan cómo justifican ustedes que no se aumentó la edad de jubilación, y digo, porque eso es lo que quería la gente. La gente no quería. Si se aumentaba la edad de jubilación, la longevidad del programa era indefinido. Es decir, este tema no hubiéramos tenido que tocar por lo menos en los próximos 100 años. Es decir, no conocemos no tenemos el radar a los ciudadanos que hubieran tenido que tocar este tema. Ahora bien, se decidió que no se tocara la edad de jubilación y sí se mantuvo el concepto de aumentar el aporte de los patronos, gobierno privado, y el subsidio, la contribución que damos todos los que pagamos impuestos. No es el gobierno, es el Estado panameño a través de sus ciudadanos. Panamá no es el único país que hace eso. Eso lo hacen muchísimos países. Aquí no estamos reinventando la rueda.
La diferencia es que aquí es para aportar a lo equivalente a la cuenta de ahorros. No es para pagar las jubilaciones directamente, como algunos estaban proponiendo. ¿Se puede hacer? Sí, pero eso sí fuese totalmente insostenible, porque eventualmente no íbamos a generar suficientes recursos para pagar ese flujo de caja negativo. Ahí está la matemática fina. Quien le dice eso, que le muestren cómo, derogando la ley, pagando ese faltante que aumenta todos los años, sí lo podíamos hacer sostenible, versus ahora donde congelamos en términos reales el aumento, el aporte que se hace todos los años para mantener el ahorro. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hoy en día representa una tajada, por ejemplo, de 1 punto del tamaño de la economía, y en 10 años va a ser una fracción de eso versus el tamaño de la economía. Es decir, en términos reales, tanto de lo que produce el país en economía, tanto como los salarios de la gente, cada vez iba a representar menos proporcionalmente. Va bajando poquito a poquito, de manera tal que en 30 años pudiera llegar a ser casi la mitad. Eso lo hace más sostenible. Ahora, me decías si esto es sostenible. Lo que se propuso es ir aumentando la edad paulatinamente. Lo hacía, no tenía fecha de vencimiento. El que democráticamente se escogiera no aumentarla, que los ciudadanos estamos en el derecho de así decirlo, no lo hace indefinido. Significa que en N número de años tenemos que volver a discutir este tema en democracia, sin imponer nada. Porque, y si decidimos, por ejemplo, los próximos 20 años no tocar la edad de jubilación, la longevidad de este programa es nos duraría como 35 años. Inclusive mejor que el anterior, que nos duró menos de 20 años. O sea que es más generoso que eso. Ahora bien, algo que el otro día leía que no se contempló, y en esto también actuar bajo presión es terrible, porque estamos al borde de quedarnos sin dinero para pagar las pensiones y había que tomar decisiones muy rápido. Creo que fue Holanda o Dinamarca recientemente que ya aprobó una ley que la edad de jubilación en el año 2040 iba a subir a 70 años. 2040, estamos hablando de en 15 años. Y decía, wow, eso está bien, bien adelantado. Tal vez eso es lo que deberíamos hacer acá. Es decir, discutir con cosas tan adelantadas como esa. Obviamente tienen el tiempo para hacerlo. No tenían la presión de que se iban a quedar sin recursos, como estábamos nosotros. Probablemente si lo hablamos en 6 años, en 7 años, en 10 años, se puede hacer un aumento de la edad mucho más, digamos, progresiva a lo largo del tiempo, pero mientras más tiempo esperamos es más doloroso. El problema, señor Chapman, es que siempre en Panamá se discuten los problemas cuando están a punto de colapsar todo. 100%. 100%, y le puedo dar fe de ello, que a veces uno se siente que uno no es profeta en su tierra. Yo vengo hablando de este problema hace 15 años y como decimos en buen panameño, nadie me para bola. Ni el trabajador, ni el jubilado, ni el cotizante, ni gobierno, ni empresa privada. Oiga. Nadie, cero, y aquí llegó. Aquí no se planifica. El tema es... Gracias. ¿Sabes cuál es uno de que yo deseo dejar como legado? El Instituto de Planificación, que ya empezó a operar. Su director se llama Rodolfo Sabonge, que es una persona que viene con 30 años de experiencia en planificación estratégica. Señor ministro, usted es de la convicción de que no se puede tocar la ley, no se puede reformar, no se puede derogar. Y esto lo que hace es cerrarle las puertas a la solución de la crisis, porque quienes están protestando lo que están pidiendo es que se derogue la ley. Entonces, estamos uno en una esquina y otros en otra. No, a mí, de mi boca nunca han escuchado la palabra no. Por eso le pregunto. Si el pueblo panameño la quiere derogar, yo jamás he escuchado a mí, yo nuevamente, yo soy demócrata. No, el presidente ha dicho que esa ley no se deroga. Bueno, ¿usted me está preguntando a mí o al presidente? No, le pregunto a usted que si usted es de esa posición, línea. yo nunca diré no. Si los ciudadanos quieren derogarla, es decisión democrática de los ciudadanos. Ahora bien, hay que entender las consecuencias de hacer y no hacer. Y yo me pregunto, como lo he hecho en este programa,
Si se deroga esa ley, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Cómo se pagan las pensiones? ¿Qué régimen legal rige? ¿Cuál es la propuesta? O sea, derogar por derogar no es una propuesta. O sea que, si me pregunta a mí, se puede hacer lo que el ciudadano quiera. Por ejemplo, el ciudadano ha podido decidir no expandir el canal. Perfectamente. Yo era de la opinión y sigo siendo de la opinión que hubiese sido una mala decisión. Pero hay un referéndum. Hubo 22% de panameños que pensaban que no se debía expandir. El canal hoy en día ha dado resultados muy superiores a lo que se preveía. 22 de cada 100 panameños pensaban que no se debería expandir y están en su total derecho. Okay. Y si hubiera sido más del 50%, no se debió expandir. O sea, lo contrario sería una dictadura. Algo tenemos que hacer para sentarnos, para escucharnos, señor ministro. Aquí siempre encontrarán un ciudadano dispuesto a escuchar. La ley es mejorable, siempre, comenté anteriormente, la ley como terminó probablemente tiene 50% de los temas o menos de lo que yo propuse como ciudadano, como individuo, y tiene más de lo que propusieron los que están en la calle. Entonces, ¿qué falta para que nos sentemos? Ahora hagamos un ejercicio interesante esto. Si yo diría, o la ley tiene el 100% de lo que yo propuse, o tranquemos el país, o nada, cero nada, me llevo la manilla, la bola y el bate, que es lo que están pidiendo mucho los que están en la calle. O se hace el 100% de lo que yo pedí, o nada. Todo o nada. Aquí yo no converso con nadie. Solo se hace lo que yo quiero, punto. Y lo que se aprobó es muy distinto a lo que nosotros propusimos, pero muy distinto. Ahora bien, si me dice, bueno, vamos a conversar donde se incluyen muchas de las propuestas que se habían incluido anteriormente. Borrón y cuenta nueva, ok, perfecto. ¿Y qué se hace en el interino? Pero ¿Cómo se cubre eso? ¿Por qué no nos sentamos, señor ministro? Con el mayor de los gustos me siento. Que a mí me envíen la primera propuesta de cómo solucionar el problema, y aquí van a encontrar un ciudadano, más allá de un ministro, un ciudadano dispuesto a estudiarla. Oiga. Ahora bien, lo único que yo he recibido es deróguese. En lo que yo he aprendido en mis estudios, en mi vida profesional, en mi vida personal, deróguese no es una propuesta. Y quiero cerrar, porque hoy La Estrella titula en portada: Gobierno sigue pidiendo prestado para pagar planilla y subsidios. A ver, sí y no. El gobierno de la República de Panamá, desde que se independizó de Colombia en 1903 y antes cuando era parte de la Gran Colombia, siempre ha pedido prestado para cubrir todos sus gastos. Siempre. Raras veces en la historia republicana hemos tenido un saldo superavitario, es decir, un excedente. Todos los años, y no solamente Panamá, todo gobierno tiene deuda que vence, que típicamente no tiene el efectivo disponible para pagarlo, y lo normal es que pide prestado para extender esos préstamos. Eso ocurre en todo el mundo. En adición a eso, está el flujo de caja del año, que por mucho tiempo ha venido siendo negativo, que se llama déficit. Y sí, el dinero se usa para múltiples cosas. Ese déficit es producto de subsidios, de planilla, de inversión. Es decir, el dinero es fungible, es decir, tenemos varios vasos de agua y lo vertimos en una jarra y no sabemos de dónde vino. Ese dinero se utiliza para pagar el salario, se utiliza para pagar un subsidio, se utiliza para construir un puente, se utiliza para subsidiar el metro, se utiliza para todos esos elementos. No es de que $1 de deuda va destinado a pagarle $1 de salario a Álvaro. Eso no funciona así. Entonces, el titular no está lejos de la verdad, porque aquí se... A ver, y eso es algo que yo he sufrido, no sé, por 30 años, donde veo, a veces yo hago comentarios en programas como este o en entrevistas, y después lo leo al día siguiente en el diario y no es exactamente lo que yo dije. Yo hoy titularía como algo importante: Ministro Chapman abre las puertas al diálogo. ¿Usted me va a decir que no? Sí, esas puertas han estado abiertas desde hace
67 años. Desde el Pero día que yo no nací. es la forma de pensar del presidente de la República. Sí, pero siempre y cuando, Álvaro, siempre y cuando no, eso no es justo. Él ha Presidente dicho de la no, República no se escuchó deroga y por punto. meses, Ni de siquiera ha meses. dicho, vamos a hablar pues. Es que lo único que le han dicho al presidente es derogar la ley. Nadie le ha hecho ninguna propuesta. Si el presidente me pregunta hoy en día, debemos sentarnos a dialogar. Déjeme examinar las propuestas que está recibiendo, presidente. Y si recibe 3 hojas y las 3 hojas le dicen, deróguese la ley. Ministro, ¿qué usted me recomienda? Presidente, no hay, nadie quiere hablar, nadie le está proponiendo nada. Ok. Pero si Bueno. alguien le dice, hagamos cambios A, B, C, D a la ley para mejorarla, eso no se ha recibido. Pero eso debe ser producto de esa conversación. No. Es decir, a ver, echemos un poquito para atrás. El individuo que está las veces que yo he protestado muchas veces en mi vida, es más, he estado en protesta donde usted ha estado, Álvaro, y nos hemos visto en el pasado. Yo voy a una protesta y ya yo tengo en mi mente, 1, ¿por qué protesto? Y 2, ¿qué quisiera que se hiciera distinto? Yo no he estado protestando en la calle simplemente deróguese tal cosa, no. Yo estoy aquí porque estoy en desacuerdo con lo que se hizo, porque es una malísima decisión y quisiera que se haga ABC. Eso de ir a la calle para decir, mi propuesta es deróguese una ley, eso no es una propuesta, por amor de Dios. Ok. Señor Sherman, yo sigo pensando que sentarse a hablar es la mejor opción. También coincido. 100%. Yo creo Rolando, con quien quiera hablar, sí, el tema es si ellos pueden llevar una solución. Lo más probable es que ni usted ni yo ni tengamos esa capacidad de presentar una opción. Pero yo sí creo que hay que escucharlo. De manera, porque el intercambio va a generar, por ejemplo, que se informen, digamos, lo que usted está diciendo. Ustedes dicen A y dicen B, pero lo que ustedes están diciendo en la ley no está. eso no es cierto. No, lo que quiero decir es que si se sientan a hablar, ellos pueden escuchar razones. Yo concuerdo con usted en que no creo que lleven una solución porque no son ningunos expertos ni nada de esto. Ellos están recibiendo una información o interpretando la ley como está plasmada. A lo mejor si le dicen, señores, ustedes están diciendo que no hay, que solamente el beneficio de la jubilación va a ser para un solo hijo. Eso no es verdad. Y aquí está la prueba. Es- Ok, voy a poner sencillo, Rolando. Si Rolando me dice en la calle, es que la ley le aumenta la edad de jubilación. Digo, no me gusta eso, Rolando. Eso no me gusta. Muéstramelo, por favor, dónde está en la ley. Bueno, es que no te lo puedo mostrar y me tienes que creer. No, yo quisiera verlo, por favor. No está en la ley. Lo otro, es que ahora dice que tú como trabajador tienes que cotizar más. Y le digo, no me gusta eso, Rolando. Yo creo que eso debemos pelearlo. Por favor, muéstrame dónde está en la ley. Bueno, es que no está en la ley, pero yo lo interpreto así. No, por favor, muéstramelo. No, realmente no te lo tengo que mostrar. Entonces, Bueno, por ende, yo le digo a Rolando eso. Entonces, y Rolando me dice, bueno, no te lo voy a mostrar, pero quiero que se derogue. Entonces yo te digo, ok, ¿tú quieres conversar con Juan? Le digo, sí, pero se tiene que derogar. Pero eso no es una conversación. No, es que si no se deroga, yo no hablo. Pero eso no es una conversación entre adultos razonables. Sí, el asunto es que ellos ven el ceder ante cosas como estas, el perder la batalla, como ellos dicen. Pero no entiendo, Rolando, ¿a qué están Lo cediendo? que pasa es, señor ministro, es que yo sigo pensando que de alguna manera hay que sentarse. Ok, ¿Por qué? Porque la alternativa es seguir en esta situación. ok. Y esta situación nos va a llevar a una radicalización mucho más profunda. Si ahora, ¿Por qué? Cuéntame por qué. No termino de comprenderlo. bueno, porque hace un mes, digamos, las posiciones no eran tan radicales como lo son ahora.
¿Y por qué lo son ahora? Bueno, porque hay un enfrentamiento entre el lenguaje que muestra el gobierno y ellos reciben ese lenguaje y reaccionan igualmente. ¿Qué lo va a cambiar? Cuéntame, ¿cómo cambiamos eso? Sentándonos a conversar como adultos. Álvaro, pero si no quieren conversar. ¿Quién no quiere? ¿Cómo? O sea, sí, a ver, Álvaro, es como si estuvieras en familia y hablando con tu esposa y no le gustó lo que hiciste al día siguiente y dice, yo quiero un divorcio. Sentémonos a hablar. Pero sí, la Universidad de primero nos Panamá, divorciamos. la Universidad de Panamá está lista ya para ese debate y las iglesias también están listas ya para que se dé esa conversación. Hagamos un primer acercamiento. El mayor de los gustos. Hagamos un primer acercamiento, señor ministro. Usted con mucho gusto. Ahora, la pregunta es, los que están protestando, ¿quieren conversar? Bueno, aquí dijo el rector de la universidad que ya ese acercamiento se ha dado. Los propios docentes fueron a la iglesia y dijeron... Una pregunta sencilla. La respuesta es sí o no. ¿Quiénes están protestando? Los grupos más beligerantes, digamos, verbalmente más violentos. ¿Quieren conversar? ¿Sí o no? Hasta donde yo tengo entendido, por lo que dijo el rector aquí, sí. Que ya él ha hecho el acercamiento. O sea, la respuesta es sí. Sí. Ok. Te vas a sentar a una mesa a escuchar, entonces eliminamos del lenguaje derogación. Eso tiene que conversarse. Álvaro, sobre la base de lo que dice Rolando. Vaya y estudie, busque toda la literatura, cómo se pacifican países que han estado en guerra. Si tú pretendes dos países que se sienten a hacer en guerra, yo estoy siendo atacado. Es decir, Ucrania va a ir a conversar con Rusia, se le dice, yo me siento a conversar con ustedes, pero pare los ataques. Dicen, no, yo lo voy a seguir atacando. ¿Pero usted quiere llegar a la paz? Sí, por favor pare de atacarnos. No, yo voy a seguir matando ucranianos. Eso no es un deseo de conversar. Pero veamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Mantenernos así? No. La alternativa es decir, quiero conversar, estas son mis propuestas, estas son mis preocupaciones. Porque aquí tiene que haber un acercamiento. Si no existe tal acercamiento, no va a haber sesión de nada. Tiene que haber un acercamiento. Eso es parte del engaño. Siempre ha habido acercamiento. Ellos son los que no han querido conversar. No ha habido interés. Es más, se les escuchó. Todos ellos. Mire por favor, vayan y miren todas las intervenciones, una por una en la Asamblea Nacional de Diputados. Miren y ven el listado de todas las personas que ahí fueron escuchadas, que ahí participaron y el impacto que tuvo en cambios en la ley. ¿Quién fue más escuchado? La conclusión es, si no se hace lo que yo quiero, aquí no se hace nada. Eso no es democracia. Bueno. Yo estoy de acuerdo, señor ministro. Se acabó el tiempo. Yo creo que hay que hablar. Coincido contigo. Aquí estoy 100% dispuesto a hablar. Mándeme una propuesta y yo me comprometo a empujarla. Sin condiciones, el diálogo. No podemos Ahora bien, condiciones. hasta donde yo he aprendido, lo que yo he aprendido en negociación, en conversaciones, en diálogo, inclusive en situaciones más drásticas de guerra, tiene que haber una muestra de buena fe, de genuinamente querer conversar. Es decir, si mi planteamiento es yo solo converso, y hay algunos que digo, yo solo me siento a conversar si se deroga la ley. Eso no es un ánimo de hablar, ni llegar a entendimientos. Sí, bueno, en este enfrentamiento, señor ministro. No es enfrentamiento, Rolando. Eso es lo que se percibe en la calle. Aquí solamente hay un enfrentamiento de un solo lado. Mi posición es, ahí se aprobó una ley que no es lo que yo propuse, ni necesariamente lo que a mí me gustó, pero es lo que se aprobó en democracia. Yo no estoy enfrentando a nadie en lo absoluto. Busquen mis declaraciones, a quién yo he enfrentado, a quién yo he insultado, a quién yo he difamado. Yo no hablo Ese no es su lenguaje, no es Felipe Chatman. Me consta que usted atiende a las personas que... Pero sí hay gente en el gobierno que hasta desde sus cuentas de Twitter se la pasan con un misil disparando. Gente, colegas suyos del gabinete. Bueno, son ellos. Pero ¿por qué no dicen Juan está insultando y por qué el gobierno? Entonces estamos como parte del gobierno. Chiquillos en la escuela primaria. Tú me insultas, yo te insulto. Exacto. A mí me insultan todos los días. Usted no responde, eso es cierto. Todos los días. Pero yo no respondo. Usted es un caso excepcional y eso yo lo reconozco. Con una respuesta de algo pensado.
Se acabó. No me ves a mí insultando a nadie. A mí todos los días me dicen que si ladrón, que si... ya no sé ni qué van a inventar. Bueno, ministro, gracias. El titular entonces lo puedo poner así. Un hombre siempre dispuesto a conversar y a escuchar las mejores propuestas que pueda haber para solucionar los problemas del país. Gracias, me quedo con esa. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado porque vamos a hablar con el licenciado César Ruilova.